tu amor siempre está ahí con nosotros, nos cuida, nos ama, nos prosperas, Padre amado. Te pido, Señor bendito, que abra nuestros oídos espirituales, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre celestial, para poder recibir tu alimento, Señor. Te bendigo al papito José Luis, Señor bendito, dale mucha sabiduría, entendimiento, Padre amado, que sean tus palabras puestas en su boca, Señor. Aligera los pasos de aquellos hermanos que aún faltan por venir a esta reunión y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra aula, a nuestra clase. Saludamos a quienes también en Facebook se conectan con nosotros. Recuerde el mismo video, si lo quiere volver a ver, la clase porque no pudo estar o cualquier otra clase anterior, en Facebook la puede encontrar y también en YouTube, JLD Estudios, porque en Facebook ya sabemos que en 30 días se eliminan los videos. Estamos mirando entonces características complementarias de el líder. Vamos a hacer entrar a Mari. Características, recordamos algunas de ellas. Una de las características principales del líder y de cualquier persona de éxito es que es muy trabajador. Jesucristo mismo dice, mi Padre trabaja y por eso yo sigo trabajando. En cualquier área de la vida, no solamente a nivel de liderazgo, en cualquier área de la vida, si queremos progresar, tenemos que ser trabajadores. De lo contrario, simplemente se nos iría en sueños. Hay mucha gente que sueña con cosas grandes, prosperidad, pero como tiene ese pequeño defecto que no es un buen trabajador, pues lógicamente nunca los va a alcanzar. El ser un excelente trabajador no significa que seamos desequilibrados. Un excelente líder, además de ser trabajador, sabe que es equilibrado, sabe estar en todas las áreas de su vida, la familia, la iglesia. No por estar en la iglesia abandona la familia, o por estar en la familia abandona la iglesia o el trabajo. Es una persona de entusiasmo. Todo líder en cualquier área de la vida se necesita que sea una persona entusiasta, con energía, con ilusiones, capaz de transmitir todo eso, porque eso es lo que hace que el grupo también se entusiasme y quiera seguir luchando. Dijimos, el líder debe ser perseverante. Sabemos que las metas que un líder se propone son difíciles de alcanzar. De ahí que no todo el mundo es líder y de ahí que no todo el mundo es próspero ni le va bien en lo que hace. O sea, todo líder se debe caracterizar porque todas sus metas, todos sus propósitos, todo lo que le propone al grupo es muy difícil de alcanzar, pero no imposible. Pero eso es lo que marca de la diferencia. El líder que no le gustan las cosas difíciles, pues simplemente haría parte del montón, porque el resto de la gente obviamente le gusta lo fácil. El líder le gusta lo difícil. Es perseverante, pero a la vez dijimos es flexible. Las circunstancias debe entender que son cambiantes. Lo que hoy vale puede ser que mañana ya no valga. Por lo tanto, debo estar, esto se asocia a uno de los puntos iniciales en las otras clases, donde debe estar siempre preparado para el cambio, adelantarse a los cambios. Es una persona flexible. El líder que se atrinchera, ya dijimos, está llamado a fracasar, porque debe estar abierto a ese tipo de cambios. Un auténtico líder no teme que por cambiar su punto de vista o por aceptar la opinión de un subordinado esté dando muestras de debilidad. Por lo contrario, es alguien que de esa manera tan abierta se le va a facilitar liderar. Liderar nuestra vida. A veces a nosotros se nos hace difícil aceptar que nos equivocamos. Las personas de éxito son aquellas que dicen, sí, me equivoqué, tomé una mala decisión, pero puedo corregir, puedo cambiar, puedo mejorar. Por lo tanto, un auténtico líder no le da miedo cambiar su punto de vista.
¿sí? Él en algún momento no puede decir, no, es que yo ya dije esto, ya prometí, no. En alguna ocasión siempre ponemos como ejemplo, si yo digo que voy para Mocoa o voy para Cali y resulta que en el carro ya he transitado muchas horas y le pregunto a alguien que si ya está cerca Cali y me dice, no, por aquí es Mocoa, pues me queda en mí. O me atrinchero en mi propio creer y sigo adelante y nunca llego a mi meta que es Cali, o acepto que me equivoqué, acepto que tomé un camino errado y me devuelvo y llego a donde tengo que llegar. Esa es la vida de un verdadero líder. El verdadero líder no tiene miedo de decir sí, me equivoqué. Como padre, no tiene miedo de decir sí, yo me he equivocado también. Un padre que no es buen padre por lo general quiere mostrarse como alguien intachable, como alguien perfecto, sabiendo que no lo somos. Por lo tanto, muchas veces enseñamos más desde nuestras equivocaciones que de nuestros aciertos. Las personas sabias aprenden más de las equivocaciones. Los aciertos a veces llegan por casualidad. Las cosas buenas a veces llegan porque, bueno, un punto de suerte, como dice la gente, pero en cambio las equivocaciones nos enseñan. Hay muchas personas que han triunfado por el azar y cuando se requiere que vuelva a empezar ya no puede, porque total él nunca supo cómo. Entonces, para un buen líder no tiene miedo a las equivocaciones. De esto nos dan ejemplo algunos personajes, los influencers, lo que son los que hacen parte de la farándula. ¿Qué pasa con ellos, niña Magdis? Bueno, los influencers, pues debería ser que si ellos cometen un error o que si se equivocan, acepten ese error y lo den a conocer, porque y aceptar, ¿no? Ese error y aceptar o pedir disculpas en caso de ser necesario, porque en caso de la farándula, digamos que las personas son muy duras al criticarlos, al cuestionarlos, y si ellos no están dispuestos a aceptar ese error, pues tristemente van a fracasar, no van a poder soportar la presión de las personas. Pero mi pregunta es, la mayoría de los que conocemos que son de farándula, ¿a ellos les afecta, los que son ya fogueados en farándula, a ellos les afecta los malos comentarios? No, a ellos no No, les afecta. a ellos no les afecta. Es más, si no están hablando mal de ellos, inclusive muchos de ellos se ha comprobado que se inventan. Un chisme. Se inventan chismes de ellos mismos. Son capaces inclusive de separarse de la pareja para después juntarse otra vez. O sea, hacen cantidad de cosas. Ellos, el lema de ellos es que hablen bien o mal, pero que hablen, porque de eso viven. Los influencers viven de eso, los de farándula viven de eso, por lo tanto ellos, antes de lanzarse a ese mundo, ellos lo primero que los entrenan es para no dejarse influenciar de ese tipo de cosas. Por eso ellos avanzan y crecen. Esa es la vida del líder. El líder no puede dejarse amedrentar porque se equivocó, como dice Magdi. Bueno, corrijo, pido perdón, vuelvo a salir adelante, porque de lo contrario se va a truncar. El líder debe saber que si yo dije, vamos a hacer esto, y después de darnos cuenta, después de analizar, nos damos cuenta que eso no era lo correcto, mal haríamos en seguir metiéndonos por ese lado. Debo aceptar que me equivoqué como papá, como líder, como alguien que está guiando a otras personas. Es mejor decirles a tiempo que nos hemos equivocado a llevarlas por el derrumbadero. Un líder entonces tiene autodominio. El líder es el referente del equipo. Debe ser capaz de controlar sus emociones, especialmente en los momentos delicados. No puede mostrar su abatimiento ante un suceso negativo. Si él cae, la organización cae, se derrumba. Por lo tanto, un buen líder, lo primero que debe tener entrenamiento es en autodominio, o lo que la Biblia dice, debe tener
¿qué es que tenemos? Dominio propio. Dominio propio, ¿cierto? Dominio propio. Todo buen cristiano debe tener dominio propio. O sea, traducido, autodominio. Tiene que dominarse, él tiene que dominar sus emociones. Un líder no puede dejarse llevar por las emociones y esto le permite ser feliz. Y nosotros, las personas normales, aprendiéramos a dominar, a tener autodominio, a tener ese control que nos dice la misma palabra, pues seríamos felices porque no nos dejaríamos afectar por un momento difícil, no dejaríamos que nuestro carácter, nuestra forma de ser sea tan cambiante, porque a veces habemos personas, hay personas que su forma de ser es muy cambiante. Hoy está contento, mañana no, hoy dice sí, mañana no. Eso hace que no se pueda confiar en esa persona. Un líder que no tiene dominio propio, que no sabe controlar sus emociones, lastimosamente, va a hacer que la organización a la cual pertenece se derrumbe, porque en cualquier momento a él no le va a importar si eso se acaba o no se acaba. Una persona emocionalista toma decisiones llevado por eso, por la emoción. Pues no le importa, se acaba, se acaba. Un esposo emocionalista, una esposa emocionalista, le da igual. Se acaba, se acaba. Simplemente toma decisiones llevados por la emoción. Un líder, como está llamado a enfrentar cantidad de circunstancias variantes, diferentes unas de otras, un líder está acostumbrado a hablar con un sinnúmero de personas y cada persona es un mundo aparte, cada persona tiene diferentes dificultades, por lo tanto debo aprender a manejar las emociones. Esto es algo que lo entrenan también a los médicos. ¿Qué pasa con el médico y el autodominio? Otra vez, niña Magdi. Esa es una característica muy importante de los médicos porque deben aprender a dominarse a sí mismos en una situación de caos. Cuando todo el mundo está, digamos, ante una emergencia, todo el mundo está desesperado, angustiado, el médico, las enfermeras o incluso cualquier personal de salud deben mantener la calma en primer lugar, o sea, de sí mismos, mantener la calma para ellos, digamos, para cada quien, para así mantener la calma de la situación y poder controlarla de la mejor manera. Entonces, un médico, un policía, un bombero, ellos deben ser entrenados en esta área, debe tener autodominio. Entonces, ahora ya metamos al líder. Un médico, un policía, un bombero, un líder debe tener autodominio. Él no puede actuar llevado por las emociones. Es tanto su entrenamiento que siempre he dicho, puede haberse dicho hasta de que se va a morir con la esposa. Y sabe qué es lo maravilloso de eso, es que nadie se da cuenta, porque su forma de ser no cambia, porque igual a los demás los sigue tratando con cultura, con educación. O sea, no se nota para nada. Un policía, si él tiene autodominio, ¿significa que él no tiene miedo? ¿Qué dice Mari? Buenas noches, la bendición. Dios la bendiga. Claro, tiene miedo porque es una persona común y corriente como nosotros, sino que su entrenamiento, el entrenamiento que ellos les dan, hace que pues tengan como la cabeza fría y puedan manejar las diferentes situaciones que se les presentan, porque son muchas y de diferente forma. Entonces, no es que no tenga miedo, es que él sabe controlar eso. Él tiene dominio propio. No es que no se haya enojado, es que él sabe dominar. Él se domina a sí mismo. La Biblia dice que es preferible a alguien que sepa dominarse a sí mismo a alguien que sepa dominar una ciudad. Una ciudad es fácil de dominar porque la amenaza, hace cosas, en fin, mientras que a nosotros mismos a veces nos es difícil. Por lo tanto, la única ocasión por eso, donde, es más, si el médico va a operar a un familiar suyo y muy allegado,
los demás médicos entienden que por esa razón posiblemente él va a perder el autodominio y en esa sola ocasión, ¿qué le permiten que haga él? Que otra persona sea la que lo opere. De hecho, digamos, es catalogado no ético que puedan operar a sus familiares por el mismo riesgo de dejarse dominar de las emociones al ser un familiar. Entonces tiene que ceder ese espacio a otro médico. ¿Cierto? Él tiene que declararse impedido, ¿cierto? Él mismo tiene que decir, no, yo no sé cómo voy a reaccionar al ver que de pronto se me sale de las manos, de pronto verlo agonizando, de pronto verlo quejarse, no sé cómo voy a dominarme, por lo tanto, que venga otro médico y lo opere. O sea, un familiar no puede decir, yo pido a mi tío, a mi abuelo, a mi papá que me opere. No, éticamente, como dice Magdis, no se lo permite. ¿Por qué? Porque puede ser que por tener ese grado de consanguinidad, de familiaridad tan apegado, puede perder el autodominio y sacar a flote sus emociones. Ese es el único caso donde se le admite. El resto no, ¿cierto? El resto no. El líder, el médico, el policía y las personas que en sus manos está la vida de otras personas, no puede darse el lujo de dejarse dominar por las emociones. Si el médico va a operar a esa horita y se enteró que después de esa operación lo van a echar del trabajo, eso ya no se lo admiten. Él tiene que operar. Él tiene que operar. Que discutió con la esposa, con la gente, peleó con el celador ese momento, igual tiene que operar. En esos casos no se lo van a admitir, por lo tanto, debe tener autodominio. Y esa es la vida del líder. Si usted, yo, nosotros somos líderes, debemos dominar, debemos tener autodominio y por lo tanto, lo que yo siempre he dicho, peleó con la esposa, a mí qué me importa. En la iglesia no puede por qué reflejar eso que pasó allá. En el trabajo, menos. Yo no puedo en el trabajo ir a reflejar lo que pasó en mi casa. Yo no puedo en mi casa reflejar lo que pasó en mi trabajo. Todos nosotros trabajamos por fuera, sea empresa o sea privado, todos trabajamos por fuera y si no manejamos este autodominio, cuando discutimos con un cliente, cuando peleamos con un compañero en el trabajo, lastimosamente, ¿qué llegamos a hacer a nuestra casa, Marteca? No está Martis. ¿Qué dice Manuelito? Buenas noches, pastor, bendición. Dios lo bendiga. Pues igual vamos a llegar bravos, ¿no? Porque pues no tenemos autodominio. Vamos a llegar a mezclar, o sea, se puede decir, a reflejar lo que estábamos en el taller. O sea, pongamos el ejemplo mío, ¿no? Lo que en mi trabajo. Y no voy a llegar bien, siempre voy a hacer cosas malas. O sea, lo que voy a reflejar allá y voy a llegar a la casa a hacer lo mismo, ¿no? Que eso es lastimosamente lo que pasa con la mayoría de los esposos. Ah, es que llego cansado, es que usted no sabe lo que me pasó. Bueno, yo no sé lo que le pasó, pero yo no tengo la culpa. Si todos tuviéramos autodominio, si todos domináramos nuestras emociones, viviéramos más felices. Porque, bueno, o lo que nos dice la palabra de Dios, yo peleé con mi esposa, pero como yo domino mis emociones, a los 5 minutos ya estoy bien, no hay problema. Seguimos otra vez como si no hubiéramos peleado. Pero si yo no domino mis emociones, esa pelea no va a pasar hasta que se ponga el sol. Eso va a seguir y va a seguir. Por lo tanto, este punto es muy importante. El líder debe tener autodominio. ¿Y por qué no extenderlo a todo? Por eso digo, así no sea el líder, debo tener autodominio. Eso va a hacer que yo pueda vivir bien y que los demás vivan bien. Siempre tomo el ejemplo de Pablo. Pablo dijo, yo he determinado conmigo mismo. ¿Qué dijo ahí?
¿Martica está allá o todavía está por fuera? Amén. Sí, por aquí estoy. Bendición, pastor. Ya vendía. ¿Qué dijo Pablo? Yo he determinado conmigo mismo, ¿qué decía? Si se acuerdan de esa palabra. Llega a ser feliz, o sea, ir alegre ante los demás. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de qué, de que él era el que estaba llevando contaminación a los demás. Problemas, ajá. Los demás estaban de mal genio porque él llevaba el mal genio. Ah, es que usted no sabe lo que me pasó. Yo fui a discipular ese poco de gente y ni caso me hicieron. Fui a discipular a esa gente tarararala y eso no sé qué. Llegaba de mal genio, Pablo. Y como llegaba de mal genio, les transmitía mal genio. Y vivía aburrido y vivía amargado. Por eso Pablo dijo, yo de aquí en adelante, aunque él no lo dijo con esas palabras, me imagino, dijo, para eso Dios me dio ese dominio propio, ¿sí? Tengo que autodominarme, tengo que controlar mis emociones. Mi esposa no tiene por qué amargarse porque a mí me fue mal en el trabajo. Mi esposo no tiene por qué amargarse porque en la casa se me quemó el arroz. O sea, debemos aprender a manejar las diferencias en las diferentes circunstancias que nosotros tenemos. Si lográramos eso, ¿cómo sería nuestra vida, Mari? Se fue Mari. Ya, aquí estoy. No Pues controló la sus vida sería, pues, podríamos decir casi perfecta, ¿no? Porque pues, ante los problemas no nos dejaríamos afectar como nos afectan, ante una pelea, ante una mala situación que vivimos, por ejemplo, en mi caso, en mi casa con mi mamá o mi hermana en su hogar. Entonces uno mira que uno todavía no tiene ese dominio propio, porque no solamente eso afecta a uno, sino que afecta a los demás, en este caso al esposo, a los niños, a mi mamá, a mis hermanos. Entonces uno todavía le falta, y qué bueno que fuera, porque así no viviríamos una mala vida, nuestra vida sería pues mejor. Exactamente. Ahora, como el líder es una de las personas que está involucrada en la vida de los demás, por eso es que parte del entrenamiento es tenga autodominio, porque nos vamos a ver afectados, porque tratamos con muchas personas, el uno le dice una cosa, el otro le dice otra, y manejar personas es muy complicado, muy difícil. Por eso es que debe tener un autodominio. El líder tiene que ser una persona fuerte, capaz de mostrar serenidad e infundir tranquilidad en los momentos más difíciles, como ya dijeron algunos de ustedes. Si hay un temblor, se supone que la policía, se supone que el bombero, se supone que el mismo médico debe tener ese control para él ir a mirar a los heridos, pero si sale corriendo de primero, entonces va a haber más caos. Juan 14:27, ¿qué nos dice? Juan 14:27. Amén, pastor. ¿Qué dice? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Dice, hombre, reciban de mi paz. ¿Por qué les dice Jesús? Porque sabe que ellos van a tener que utilizar eso en ese autodominio, van a tener que tratar a muchas personas. Por lo tanto, dice, reciban la paz. Yo no se las doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Cuando yo no domino mis emociones, se turba mi corazón y sale a flote los complejos, los miedos, los temores. Hay muchas personas que lastimosamente se tornan violentas, groseras, pero no porque sean los más fuertes, sino por lo contrario, son las personas más débiles, llenas de miedos, complejos, temores. Y como no hay paz en su corazón, ese miedo es lo que hace que actúe mal. Yo siempre digo,
le tengo más confianza a un Doberman, que sé que está entrenado, a un perro de esos pinchers chihuahua, porque ese sí, usted se descuida y se le prende del talón y lo muerde. Y el otro que está entrenado se queda tranquilo, él no se inmuta. Esa es la vida del líder. Por lo tanto, el líder debe tener autodominio, debe saber controlar sus emociones, porque es el que está llamado a llevar paz, tranquilidad. Si en la casa están peleando 4 personas, el líder debe minimizar, el líder no puede agrandar el problema, él está llamado a minimizar, él está llamado a llevar a la gente en ese estado de paz. Como ya decíamos, Mike dice, el médico, si alguien va por la calle, se desmaya, todo el mundo grita, auxilio, auxilio, traigan, llamen, el médico dice, tranquilos, tranquilos, háganse a un lado, déjenlo respirar, yo soy médico, y él se encarga de eso. ¿Por qué? Porque él está entrenado, está preparado. Por lo tanto, eso es el entrenamiento de un líder. Entonces, mire que el líder es mucho más que solamente dirigir un grupo. Líder es mucho más que creer que es el que manda. El líder, vamos a mirar todas las características que hasta aquí estamos mirando. El líder debe ser un trabajador, un gran trabajador. Pero el hecho de que sea un gran trabajador no quiere decir que no tenga equilibrio. Debe tener equilibrio para estar bien en cada una de las áreas. Eso también hace parte de ese punto que estamos viendo, dominar las emociones. El líder que no domina las emociones, lastimosamente, va a terminar en una clínica de reposo. De hecho, muchos pastores han terminado en una clínica de reposo. Muchos líderes terminan en una clínica de reposo porque no saben dominar las emociones, porque no tienen equilibrio, porque confunden una cosa con la otra. Un líder que no sabe dominar sus emociones, la vida se le convierte en un 8. La vida se le convierte en un desastre porque va a empezar a mezclar todo. Una persona que no sabe dominar sus emociones, lastimosamente está condenada a vivir una vida de infelicidad. Su hogar será una infelicidad total. ¿Por qué? Porque no domina. Llega al trabajo mal, llega a la casa mal, ¿dónde va mal? Como dijo Pablo, yo soy el que estoy llevando infelicidad. O sea, yo soy el que estoy dañando la vida de los demás. Pablo dice, yo he decidido tener dominio propio, ya no voy a ir más con las trompotas, no, si tuve problema en la casa es en la casa y lo resuelvo en la casa y no tienen los compañeros de trabajo, ¿por qué? Cuando yo no domino las emociones, en lugar de hacer las cosas bien, las daño, porque actúo sin precaución, daño. Las personas que van conduciendo algún carro y no dominan las emociones, se asustan, en lugar de frenar, acelera y termina causando daños. Terminamos como el chavo, cuando no domina las emociones, bota una mesa y con eso, ¿qué le pasa? Sigue botando el resto. Sigue botando todo. ¿Cierto? Todo, bota lo que estaba al frente, del susto retrocede, bota lo que está atrás, del susto se hace para un lado, bota lo que está a un lado, porque no domina las emociones, porque sale a flote sus miedos y temores, por lo tanto, se le convierte la vida en eso, en una tragedia. El líder que no está abierto a entender que se equivocó, pues lastimosamente también va a vivir una vida de desastre. Yo debo entender que me equivoqué, eso es normal, eso hace parte de la vida. Yo cuando hablo de esto les pongo de ejemplo lo de ese reality, ¿no? de cantantes de los niños. Una niñita se equivocó y se acabó de cantar y dijo, ¿y qué? Se equivocan los profesionales, no me voy a equivocar yo. Todos se equivocan, dijo ella. Y a todos les causó risa, porque era una niña pequeña, pensaban que se iba a chantar porque se equivocó, y ella no, más brava todavía. Ella dijo, ¿y qué pasa? Se equivocan los profesionales, no me voy a equivocar yo. Y eso le sirvió para que le den puntos y más, porque simplemente acepta la realidad. Me equivoqué, un líder debe aceptar la realidad. Sí, me equivoqué, tomé una mala decisión, pero la podemos corregir.
El líder, entonces, ya miramos, el líder tiene que ser una persona fuerte, capaz de mantener la serenidad, porque de él dependen todos los demás. El líder determina en gran medida el estado de ánimo de la organización, como le pasó a Pablo. Si el líder se muestra optimista, animado, con energía, la plantilla se contagiará de este estado. Dice la plantilla porque está hablando de empleados. Los líderes, los hijos se van a contagiar de eso. Si por el contrario se muestra pesimista, desanimado, preocupado y lo manifiesta, el ánimo de la organización se hundirá. Números 13, 31 y 32, ¿qué pasó? Números 13, 31 y 32. ¿Quién? Amén. ¿Qué dice Manolita? Amén. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Y oído Y todo el pueblo, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, de grande estatura. Entonces mandaron dos grupos donde entre ellos estaba Josué y Caleb también, pero el primer informe, ¿cuál fue? Desalentador. No, es mejor que no vamos, no, es mejor que no hagamos eso, no, es que los hombres que hay allá son gigantes. En otras versiones dicen, no, nosotros somos como saltamontes comparados con ellos. O sea, este tipo de liderazgo que no domina sus emociones transmite miedos, temores. O sea, ¿sabe? Nuestros hijos nacen con temores. ¿Qué dice Estelita? ¿El ser humano nace con temores? ¿Los hijos nacen con temores? Bendición, pastor. Buenas noches. Dios la bendiga. Amén. No, ellos no nacen con temores. Se van haciendo según como les metamos como papás o como abuelos, entonces ellos van adquiriendo los temores. Ellos son frescos, son tranquilos, sino que nosotros les infundimos el miedo a cualquier cosa, ya sea, por ejemplo, le dicen temiendo a la oscuridad o temiendo a las alturas o algo, pero ellos no, ellos nacen bien fresquitos. Ellos no tienen miedo, nosotros se los infundimos, como dice Estelita. Los temores que nosotros tenemos, a ellos se los transferimos, se los transmitimos. Como a alguien le da miedo hablar, entonces cuando el niño va a hablar, no, es que usted no sabe, no es que él es niño. No, déjelo. Él no tiene miedo, él no nace con miedo. Nosotros nos infundieron los miedos, nos metieron esos miedos. Y por eso hoy tenemos muchos complejos, muchos temores, muchas cosas que no nacimos con ellos, pero que o la sociedad o nuestros familiares, nuestros padres nos los metieron. Y esa es la vida de un líder. Recuerde que el líder viene a ser como un papá. El líder es el papá. Y por lo tanto, si los padres les transmitimos los miedos, los temores a nuestros hijos, los líderes les transmitimos los miedos, los temores a las personas que seguimos. Si el líder le da miedo en la iglesia danzar, alzar los brazos, pues sus discípulos también les dará miedo, les dará temor. O sea, los discípulos no van a hacer nada que nosotros no hagamos. Si a nosotros nos da miedo evangelizar, llevar volantes, pues los discípulos también. Ellos son ejemplo vivo de lo que somos nosotros. Por lo tanto,
Por eso es muy importante que aprendamos a dominar nuestros temores, que dominemos nuestra propia vida, porque eso es lo que vamos a transmitir a los demás. En cambio, Josué y Caleb miraban de una forma diferente. Aquí vamos a mirar entonces dos ejemplos. Uno de unos líderes que no tenían dominio propio, que no se sabían dominar, que sacaban a flote sus temores y que hicieron que el pueblo también tuviera miedo. Pero ¿qué pasó ahí ya en Números 14, 6 al 9? Números 14 del 6 a 9. Amén, pastor. ¿Qué dicen? 14 del 6 a 9. Sí. Tírame, espera un momentito, tírame las gafitas, Ander. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan, pero su amparo se ha apartado de ellos. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mira esas dos posiciones, dos tipos de líderes. Unos líderes que se dejan dominar por las emociones, los miedos, los temores, y otros dos líderes que no se dejaban dominar de los temores, que sabían dominarse a sí mismos. Por lo tanto, dos palabras diferentes. Los primeros llegaron diciendo: no, por allá ni nos acerquemos, no, allá hay gigantes, no, eso, ¿para qué vamos a ir allá? Todo está perdido. Pero llega Josué y Caleb y se rompieron las vestiduras porque estaban enojados. Dijeron: ¿cómo es posible? ¿Cómo van a amedrentar a la gente? No, esa tierra es tierra que fluye leche y miel. Es más, a esa gente que está allá, si Dios nos ayuda, ¿qué dijo que iban a hacer? Nos los comeremos como pan. Mire la diferencia, ¿no? Los otros dijeron: no, esos son gigantes, son difíciles. Y Caleb dijo: ¿cuál gigantes? Con la ayuda de Dios, esa gente es como pan. Eso nos lo comemos ya. Eso es como comer tostada. Eso nosotros nos los podemos comer y eso ha acabado el problema. Mire la diferencia de liderazgo. Unos líderes que dominan la situación, que se dominan a ellos mismos, que se obligan a hacer cosas difíciles porque no era fácil. En realidad había gente grande, en realidad habían gigantes, pero ellos miraban eso como un obstáculo para avanzar. Mientras que Caleb dice: no, sí, son grandes, son gigantes, pero con la ayuda de Dios eso lo podemos derrotar. Podemos cambiar esos gigantes, podemos cambiar esa tierra. ¿Por qué cosa? ¿Qué cosas nos puede suceder a nosotros que lo vemos así? Por los problemas, ¿no? Lo que nos sucede, esos podríamos mirarlos así, ¿no? Podríamos decir: no, eso ya está solucionado, está bien. Entonces los problemas los podemos ver como gigantes que no se puede vencer, o como los miraba Caleb. El uno los miraba como gigantes y el otro ¿cómo los miraba? ¿Cómo qué? ¿Qué Era dijo pequeño, como pan, se los podían comer. Pequeñitos que se los podía comer.
Sí, dijo, ¿cuál gigantes? Esos son panes. Y bueno, si son grandes, pues son palanquetas. Sí, pero igual, palanquetas o no, nos lo podemos comer. O el pan de la abuela, de ser eso, dijo. Pan grande, largo, pero comible, eso no nos va a vencer. Entonces, un líder cambia su óptica, un líder mira los problemas como algo fácil de solucionar. No que no eran gigantes, pero la cuestión no está en qué problema tengo, sino cómo veo el problema. Esa es la diferencia, cómo veo el problema. El líder, ¿cómo debe ver el problema? Entonces, Adrianita, creo que así, Adriana, Jenny alzó la mano, entonces Jenny, ¿qué dice? Las batallas las ganamos primeramente en nuestra mente, así como hicieron ellos, declarar las cosas que no son como si fueran. Podían ser enemigos muy grandes, pero ellos tenían una mente poderosa, mientras que los otros se dejaban doblegar más por la mente que por el mismo enemigo. Entonces, ¿cómo mira esos problemas? Entonces, los líderes vamos a tener problemas porque para eso somos líderes, para eso nos llamaron. Pero, ¿cómo debemos ver los problemas entonces, Adrianita? Debemos de mirarlos, buenas noches. Dios la bendiga. De mirarlos de forma positiva, o sea, no ahogarnos en los problemas, sino buscar soluciones, como dice, pues, por ejemplo, si ya buscamos soluciones, ya es más fácil digerirlos, como dice, por eso se refiere de que se los podrán comer, porque uno, si no se altera, no se deja vencer por los temores, pues, como dice, uno confía en Dios, como dice, no es mi guerra, sino la de Dios. Entonces, debemos dejar cualquier problema, cualquier situación en manos de Dios. Amén. Amén. Entonces, mire las dos formas de vernos, ¿cierto? Esos malos líderes miraban gigantes, que eran gigantes, pero los veían como más grandes. En cambio, Caleb, Josué dice, esos son como panes, eso no lo podemos comer. Sí, tal vez un pan grande es difícil de comer, un pan duro tal vez, pero al fin y al cabo nos lo podemos comer. Ahora, él pone por alto algo, ¿no? Él no solamente los ve como pan, sino que Josué y Caleb usan algo que es interesante. Al final del 8, en el 9, ¿qué dice? Por ejemplo, el 9, ¿qué dice él? Amén. En números 14. 14, el 9, el 9. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esta tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No tenga miedo, ellos no están con Dios, nosotros estamos con Dios. Esa es la forma de nosotros ver los problemas en la casa, en la iglesia, en la empresa, en la sociedad. No, yo no tengo miedo, de ellos se apartó. Eso pasa como hoy en día con nuestra política y eso, y lo que a veces se pone de ejemplo. Algunas personas en San Andresito, no, esto ya se fregó, esto ya se fue al carajo. Pero uno, ¿qué podría decir? No, ellos se fueron al carajo porque se apartaron de Dios, pero nosotros estamos con Dios. Por lo tanto, para nosotros no son gigantes, son panes. Eso nos los podemos comer. Entonces, qué interesante que esta noche aprendiéramos de Caleb y de Josué. ¿Cómo miraba ellos los problemas? Como un pan, como algo que me puedo comer, que sí, tal vez es duro, pero al fin y al cabo, con la ayuda, porque ellos no dicen porque es que somos fuertes, es que nosotros nadie nos gana. Así decían ellos, niña Magdis. Se fue a comer un pan grande, parece. ¿Qué dice Mari? Se fue también a comer. No, aquí estoy. Allá. Pues él
decía en primer lugar que no había que rebelarse, ¿no? Y lo más importante es que Dios estaba con ellos. Asimismo, nosotros debemos saber que Dios está con nosotros, siempre. Exacto. Entonces, no porque seamos los chachos, los más grandes, no. Simplemente porque sabemos que Dios está con nosotros. Y ahí viene la otra característica. Entonces, un líder debe ser prudente. Aunque el líder sea una persona que asume riesgos, como ya miramos, no por ello deja de ser prudente. Es el último responsable de la empresa, o de la iglesia, o de la familia, o de la persona. El bienestar de muchas familias depende de él, por lo que no se puede permitir el lujo de actuar de manera irresponsable. Entonces, una cosa es que yo vea los problemas como algo mínimo que los puedo doblegar, dominar, pero igual tengo que ser prudente. Hay muchas personas que no son prudentes para hablar. Debo ser prudente, no debo ir hablando por hablar, porque puedo ofender a los demás. ¿Sabe por qué muchas personas terminan en conflictos? Porque no somos prudentes. Prudentes para actuar, no somos prudentes para hablar, no somos prudentes para hacer. Por lo tanto, un líder debe ser prudente. Para ser prudente en su forma de hablar, ¿qué debería manejar? ¿Qué debería aprender, Manuelito? Para ser prudente en la manera de hablar, pues primero tengo que aprender a escuchar, ¿no? A los demás. Si escucho a los demás, entonces puedo actuar prudentemente. Cuando yo escucho a los demás, me permite pensar. Por algo, muchos dicen que debemos conectar qué cosa a qué cosa, Martica. Debemos conectar el cerebro con nuestra boca. ¿Cierto? Dice, conecta la lengua con el cerebro, porque tienes que ser prudente en la forma de hablar. A veces hablamos por la emoción. Hay personas que se emocionan tanto que terminan hablando tantas cosas que ni cuenta se dan. Y cuando ya después es que le dicen, usted dijo tal cosa, yo dije, ¿cuándo dijo? No tiene dominio propio, no es prudente. Actúa y después piensa. Es como los malos pistoleros. Primero dispara y después pregunta. El padre que no sabe controlarse primero castiga y después pregunta. La persona que no es prudente primero señala y después pregunta. Por eso terminamos hablando de otras personas. Como líder, yo no puedo soltar mi lengua irresponsablemente y unirme con los del grupo a hablar mal de otras personas, porque después resulta que eso no era así y dañé a todo un grupo, dañé a toda una familia. Por lo tanto, ese punto último es muy importante. Debo ser prudente. El líder conoce los puntos fuertes y las debilidades de su organización, respeta a sus adversarios, asume riesgos controlados tras un análisis riguroso. Para eso debo analizar. Es más, aquí con Caleb y los otros, esa conversación se llevó a cabo porque los mandaron ¿a dónde? ¿A dónde fueron ellos? A explorar. Fueron a explorar la tierra, ¿cierto? Ellos fueron a hacer un análisis para no actuar de manera imprudente, solo que a unos les ganó el miedo y otros como Josué y Caleb pues fueron sensatos y dijeron sí, hay problemas, hay gigantes, pero si Jehová nos ayuda, esos son como panes. Y lo mismo nosotros como líderes en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, podemos decir, sí, la cosa no está fácil, está duro, pero esos problemas con la ayuda de Jehová, esos son como panes, esos terminamos nosotros comiéndonos esos panes sin ningún tipo de problema. Hasta aquí entonces dejamos ahí pendiente la parte de prudentes, que después seguiremos aumentando, pero
hasta aquí hagamos simplemente un resumen de las características que hemos visto. El líder es trabajador, es un gran trabajador, por eso progresa. Un líder que no sea trabajador, pues va a llevar a toda su organización, su casa, su familia a la pobreza, a la ruina. El hecho de que sea un buen trabajador no significa que sea desequilibrado. Debo ser un buen trabajador, pero debo ser equilibrado. No porque soy un buen trabajador en mi empresa, abandono mi casa, abandono la iglesia. Debo balancear todo y quedar bien con todos. El líder debe de ser entusiasta, una persona enérgica, con ilusión, que se le vea las ganas de querer salir adelante. Eso hace que el grupo triunfe, o lo contrario, el grupo se vaya también de picada. El líder es una persona que disfruta de los placeres de la vida. ¿Qué quiere decir? Disfruta cada momento. Si yo disfruto con mi esposa en los buenos momentos, pues no me va a afectar mucho los malos momentos. Eso pasa inclusive cuando ya una persona se muere. Pues si ha disfrutado de sus hijos, si ha disfrutado de sus padres, si ha disfrutado de su esposa, de su esposo, el día en que fallece, pues sí, le va a doler, pero al menos le queda la satisfacción que disfrutó cuando pudo. Por lo tanto, como los líderes estamos enfocados en tantas áreas, tenemos que disfrutar cada una de ellas. Si está con la familia, disfrútela. Porque hay personas que dicen, no, yo no voy a venir a la iglesia porque voy a dedicarla a mi familia, y la gran pelea. No, disfrute. Si está con la familia, disfrute. Mire, haga planes, proyectos, diga, vamos a ver televisión, alguna cosa, pero disfrute. Si está con la familia, disfrute. Si está con el esposo, disfrute. Si está con la esposa, disfrute. El problema es cuando nosotros no disfrutamos eso por estar anhelando lo que ya no tengo, y entonces pues me amargo y vivo mal. Disfrute lo que tiene, disfrute el momento, disfrute lo que está viviendo. Debe ser perseverante. Una persona que no es perseverante nunca va a alcanzar. Y a la vez debe ser flexible. Debo dejar que las demás personas puedan opinar también. Escuchamos a todos y después sacamos una conclusión, si se debe hacer o no se debe hacer. El líder que se atrinchera, que se esconde, que no quiere escuchar a los hijos, a los demás, pues siempre va a fallar. Y terminamos con esa parte de que un líder debe tener autodominio. El líder que no domina sus emociones, lastimosamente, está condenado a vivir mal con todo mundo. Porque si le fue mal en la casa, termina yéndole mal en el trabajo. Si le va mal en el trabajo, termina yéndole mal en la casa. Con ese terminamos. ¿Alguna inquietud, alguna sugerencia para ya irnos a orar? De todas formas, gracias por estar en esta clase. Niña Magdis, que fue la que entró también primero, entonces si está ahí, el privilegio de despedirnos en oración. ¿Y qué le pareció lo que hoy vimos? Amén, pastor. Sí, no, muy importante el último punto de ser prudente, porque a veces con el pretexto de que se confía en Dios o de que se tiene fe, se actúa de manera imprudente y termina pues metiéndose en peligro, metiéndose, digamos, en dificultades, porque no actúa de forma prudente, porque no sabe medir los riesgos. Entonces debemos tener claro que bien Dios nos cuida y nos protege, pero nosotros también debemos cumplir con nuestra parte, ¿no? Amén. Bueno, ahora sí vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias te damos, bendito Rey, porque nos permites una vez más poder iniciar esta semana, Señor, tomados de tu mano, bendito Dios, aprendiendo cada vez más de ti, Señor, de tu palabra, bendito Rey, ayudándonos cada día a entender, bendito Dios, que quieres que seamos mejores personas, aprender a dominar nuestras emociones, bendito Dios. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, dándonos ese dominio propio, bendito Rey, que aprendamos a controlar nuestros impulsos, que aprendamos a controlar nuestra manera de hablar, de actuar, Señor, que seamos personas prudentes, bendito Dios, y que todo lo que hagamos siempre, Señor,
lo hagamos pensando en ti, en glorificar tu nombre, bendito Dios, pensando en sacar adelante nuestro equipo de trabajo, nuestra familia, Señor, o las personas que nos rodean, bendito Padre. Ayúdanos a ver las cosas así como tú las miras, bendito Dios, a ser siempre personas de fe, Señor, a ver las cosas o esos problemas pequeños y saber y estar seguros que contigo, bendito Dios, siempre podremos resolver cualquier dificultad. Que así como aquellos siervos veían esos gigantes, Señor, y estaban seguros que se los comerían como pan, Señor, así sabemos, bendito Dios, que en tus manos, bendito Padre, y tomados de tus manos, bendito Dios, podremos derrotar cualquier enemigo, cualquier gigante que se presente, bendito Dios de los ejércitos. Confiamos en ti, Señor, y tenemos la fe de que así será, bendito Dios de los cielos, pero también nos preparamos, Señor, cada día para poder cumplir de manera humana nuestras propias responsabilidades, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por la vida de nuestro pastor, de su familia, bendito Dios, de todas las personas que aquí nos congregamos a través de estos medios, a través de las diferentes plataformas, bendito Rey, que tu presencia siempre nos guíe, nos acompañe y podamos ser, bendito Dios, esos siervos adoradores en espíritu y en verdad que tú estás buscando, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, a ti entregamos también nuestras necesidades, declarando que tú las suples conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por haber estado también Amén. en este espacio. Recuerde el jueves nuestro culto en línea. El domingo tenemos ayuno y ya nos vamos preparando porque se nos viene ya noviembre. Yo no he terminado, digamos, hasta completar la hora, así que no sé si se apaga automático o no. Por eso voy a seguir aquí. Podemos ya salir de Facebook pero voy a terminar hasta que se acabe la hora a ver qué pasa, si se apaga solo o sigue o seguimos. Dios le bendiga, buenas noches.